Yo sí tengo una, profesor. Ujú. Para el tiempo, ¿cómo se sabe que es que, bueno, no vi que hubiera tiempo? A ver, fíjense bien, el tiempo va transcurriendo para los dos movimientos, ¿de acuerdo? Y el mismo tiempo que tarda en caer en el eje Y es el mismo tiempo que recorre toda la distancia en el eje X hasta llegar al punto de impacto. El punto de impacto es el punto en el cual la pelota ya recorrió todo el eje y llegó al piso, y la distancia que hay desde el origen hasta el punto donde impacta es el alcance, es el tiempo, la variable que une a los dos movimientos, ¿de acuerdo? Porque el tiempo, ¿sí? Es la variable independiente. Eso significa que el tiempo va a recorrer tanto para eje X como para eje Y, ¿sí? Es la variable que une los dos movimientos, porque los dos dependen del tiempo. Por eso, en el problema, ¿sí? Yo puedo calcular el tiempo en uno y es válido también para el otro, ¿sí? Cuestión diferente para las otras variables. Las otras variables, ¿sí? Ya dependen de cada movimiento en sí. Entonces, fíjense bien que aquí el inciso A, el tiempo, lo calculé en el eje Y, ¿sí? Y en el eje Y lo que estoy haciendo es calcular el tiempo en el que recorre toda la altura, 1.5 metros, ¿sí? Porque la altura que tengo inicia en este punto y finaliza aquí, que es el recorrido que hace el cuerpo, recorre toda esta altura hasta llegar a este punto. Y recorrió, al mismo tiempo que recorre toda esta altura, recorre toda esta distancia, ¿sí? Por eso la trayectoria es parabólica y al llegar aquí, ¿sí? El tiempo de caída fue el que calculé en el eje Y. Y el tiempo de caída es exactamente el tiempo en el que recorre toda esta parte hasta este punto que es el alcance, ¿sí? Entonces, fíjense bien que mientras calculé el tiempo en el eje Y, también me sirve para el eje X una vez que lo calculé. Por eso se hace énfasis en que el tiempo es la variable común en los dos movimientos, ¿sí? Entonces, ustedes vieron cómo calculé el tiempo en el eje y ese mismo tiempo lo usé en el eje X, ¿sí? Porque este tiempo es el mismo tiempo que tarda en recorrer 1.8 metros, pero sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, esa es la clave de todo. Voy a unir los dos movimientos en el tiempo, ¿de acuerdo? A ver, dudas o preguntas. Muy importante que se vaya entendiendo, ¿eh? Para que veamos. Maestro, ¿Sí? yo me confundí un poquito en el tema de despeje, no sé si me lo podría explicar otra vez rápido. Es que lo estaba intentando ¿De hacer y cuál me eje? confundí. ¿Del Y o del X? No, de despeje de... ¿Cómo? De Y. De Y. A ver, vamos a verlo. Sí, A ver, iniciamos por el inciso A, ¿de acuerdo? Tiempo. ujú, Y en el tiempo los datos que me estaban dando es altura, ¿sí? Y alcance. Son los dos datos que me dan, uno en el eje Y y el otro en el eje X. Y como sabemos que este movimiento en el eje Y es una caída libre, debo de considerar las consideraciones de caída libre. Es decir, una caída libre siempre inicia en velocidad inicial cero, ¿sí? Y actúa el campo gravitacional que tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esas son las consideraciones. Mi cuadrito, ¿sí? Ya vimos cómo lo llenamos y lo único que hacemos es que los datos que yo tenga los voy poniendo donde esté el sí. Y mi incógnita, en este caso el tiempo, debe de contener tiempo. Bueno, una vez que ya hice eso, elijo la ecuación que tiene más subrayados. En este caso fue la segunda. Me voy y agarro la segunda ecuación, ¿sí? Entonces, a esta ecuación, lo que yo quiero conocer es tiempo, ¿sí? Entonces empiezo a despejarla, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es qué es lo que está más alejado de tiempo de ese mismo lado, pues es este valor. Es 1 entre 2, un medio.
Este 2 está dividiendo, ¿de acuerdo? Lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Y entonces me queda 2 veces la altura o delta Y. Luego G está multiplicando, ¿de acuerdo? Lo voy a pasar dividiendo. Y me queda entre G. Una vez que ya hice esto, doy los valores, ¿sí? Entonces, delta Y es la altura. La altura es 1.5 metros y lo voy a multiplicar por 2. Y luego G vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y quedamos que queda signo positivo porque va en la misma dirección del movimiento. El movimiento es una caída libre, es hacia abajo, ¿de acuerdo? Y el campo gravitacional también es hacia abajo. Como los dos van en la misma dirección, le pongo signo positivo. ¿Sí? Ahora, empiezo a trabajarlo. 2 por 1.5 me da 3 metros, ¿de acuerdo? Y eso dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ahora, como tengo aquí cuadrado, tiempo al cuadrado, le tengo que quitar ese cuadrado. Para quitarle el cuadrado, del otro lado saco raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, por eso está aquí la raíz, que abarcaría todo esto, ¿de acuerdo? Hasta acá. Nada más que en el programa nada más se pone de esta manera. Bien, entonces hago esta división de estos dos números. El resultado me da .306, ¿sí? Y las unidades es metro entre metro, ¿sí? Y me quedaría segundos al cuadrado. Raíz de este valor, .306, es .55. Raíz de segundos al cuadrado es que quito el cuadrado y me quedan segundos. Y de esa manera obtuve el tiempo. Este tiempo está calculado en el eje Y significa el tiempo que tarda en caer hasta el piso. ¿De acuerdo? Pero como se trata de un movimiento parabólico, ¿sí? Al mismo tiempo que recorre toda la altura hasta llegar al piso, recorre toda esta distancia en el eje X, que es el alcance, hasta llegar a este punto. ¿Sí? Recorre los dos ejes. Por eso, el tiempo que estoy tomando en cuenta, que lo calculé en Y, lo estoy usando en X porque sé que en ese mismo tiempo recorrió toda esta distancia, ¿de acuerdo? Que es el alcance. Y esa distancia me la están dando. Vale 1.8 metros. Por eso, cuando trato de calcular la velocidad, pues conozco el desplazamiento en este caso, hasta aquí, el alcance, y sé en cuánto tiempo se logró, ¿sí? Que fueron .55. Entonces, lo que estoy haciendo para calcular la velocidad es precisamente tomar en cuenta esa distancia, que es lo que conozco, y el tiempo que tardó en llegar a esa distancia, que es .55 segundos. Hago la división y me da la velocidad. Y lo que les comentaba es que esta velocidad está en X, ¿sí? La calculé ahora en X. Pero sé que en X el movimiento es rectilíneo uniforme. Y la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante en cualquier punto, ¿sí? Por eso, si me están pidiendo la velocidad a la que sale el cuerpo, sé que el movimiento que tiene el cuerpo está en el eje X hasta llegar a este punto, a donde va a salir, ¿sí? Entonces, cuando llega a este punto, pues como es un MRU, la velocidad, ¿sí? Es igual a esta que acabo de calcular, 3.27 metros sobre segundo. ¿Sí? De ahí sale toda esta parte. Bien, ¿dudas o preguntas? Fíjense bien. Muchas gracias, profesor. Sí, a ver, fíjense bien, esto que acabamos de hacer fue lo que se conoce como tiro horizontal, ¿sí? Y lo que vamos a ver a continuación es ya el movimiento de toda una parábola. Ahorita vimos la mitad de una parábola. Vamos a ver ahora el movimiento total. Y les voy a decir la estrategia que deben de seguir paso a paso, ¿sí? Para que ustedes cualquier problema de movimiento parabólico sepan cómo afrontarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a describirlo despacio y vayan tomando las notas respectivas, por favor.
De cualquier manera, ya saben que esta presentación se sube al blog. De hecho, ya está ahorita en el blog. Si ustedes van al blog, la pueden descargar ahorita terminando. Y ahí está todo lo que estamos viendo. Ahí está ya la presentación para que la descarguen. Bueno, vamos a la estrategia. Les pido, por favor, que si nos corta, nos volvemos a conectar para terminar bien esta parte. Bien. Vamos a esto ahora. Movimiento parabólico. Tiro parabólico o oblicuo. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Para que luego en algunos textos nos llaman de alguna de estas formas y para que no nos confundan, se trata del mismo movimiento. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Este movimiento, como vemos, es en 2 dimensiones. ¿Sí? Y tanto en el eje Y como en el eje X, ¿sí?, tiene un movimiento característico. En el eje X siempre se va a tratar de movimiento rectilíneo uniforme, en este caso. Mientras que para el eje Y, fíjense bien lo que pasa. Al principio va hacia arriba. Entonces, el primer movimiento que se presenta es un movimiento de tiro, ¿sí?, vertical. Va a irse moviendo hacia arriba. Y va a llegar a un punto máximo, como ya habíamos mencionado. ¿Sí? O sea, va a ir subiendo, llega al punto máxima altura, la velocidad final es 0, ¿sí?, en el tiro vertical, y después empieza una caída libre. El cuerpo empieza a caer. ¿Sí? En el eje, entonces, Y, se va a presentar un tiro vertical al inicio, y después la segunda mitad del movimiento es una caída libre. ¿Sí? Entonces, lo puedo enfocar desde ese punto de vista. En el eje Y, al principio voy a tener un tiro vertical, ¿sí?, y después de la mitad del movimiento voy a tener una caída libre. Mientras que en el eje X siempre voy a tener, ¿sí?, un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, para que este movimiento se presente, siempre debe de existir una velocidad inicial diferente de 0, siempre. Y va a formar un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de disparo, ¿de acuerdo? Entonces, tengo una velocidad, ¿sí? Si nos desconectan, por favor, ahorita nos conectamos otra vuelta. Debe de tener una velocidad diferente de 0 y un ángulo de disparo. Empieza a moverse, ¿sí?, y empieza a hacer los movimientos que acabamos de describir. Y la primera parte de la estrategia consta en que yo voy a descomponer la velocidad, porque la velocidad es un vector, la velocidad inicial, en eje X y eje Y. Como sé